A manera introductoria, leer un texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esta conferencia es una ampliación de una conferencia que dicté hace un par de meses tal vez, sobre credos y confesiones, que hace parte de un curso, y simplemente hemos añadido nuevos datos, nueva información, pero más que eso queremos que usted se afirme en la fe y en la confesionalidad desde la Escritura y a través de la historia, como ya nuestro pastor Oduber también nos ha proclamado. Bueno, dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es un credo primitivo. La iglesia lo creía, la iglesia lo proclamaba, la iglesia lo predicaba, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo pone o lo cita, lo introduce dentro de la epístola que es parte de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué razón hablar nuevamente sobre la confesionalidad? Bien, creo que durante los últimos años, las congregaciones que mantenemos las doctrinas protestantes históricas, llamadas iglesias reformadas, hemos enfrentado dos grandes retos. Por un lado están algunos hermanos evangélicos, no voy a usar forma peyorativa, creo que muchos son hermanos evangélicos, han abrazado las doctrinas de la gracia y también en las declaraciones máximas como las solas de la Reforma, es decir, la sola fe, la sola gracia, la sola Escritura, solo Cristo, solo Deo Gloria. Y al abrazar esto, y creo que es importante que lo hayan tomado, pero otros elementos de la fe reformada lo han abandonado, los han abandonado. Me refiero a la confesionalidad como elemento fundamental de una fe histórica. Muchos de ellos simplemente han atacado diciendo ustedes son demasiado dogmáticos y por abrazar una confesión en particular. Bueno, ese es un bloque o un lado. Pero por otro lado, tenemos quienes se suscriben de forma absoluta a una confesión de fe. Y cuando me refiero en forma absoluta, implica comas y versículos fuera de contexto que nuestras confesiones de fe tienen. Es decir, asumen todo sin cuestionar nada, sin discernir, y lo cual es de alguna manera peligroso. Y quiero poner un par de ejemplos simples. En nuestras confesiones históricas, tanto Londres como Westminster, hay una cláusula que dice, y el Papa es aquel perverso anticristo. Nosotros creemos que el Papa es un anticristo, pero no el anticristo. Por decirlo así, es más, ni siquiera concuerda con la totalidad de nuestra escatología amilenial reformada. A ese tipo de declaraciones nosotros obviamente no nos suscribimos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Un término medio entre ambos? En ninguna manera. No. Nosotros creemos que debemos valorar las doctrinas expuestas en las confesiones de fe, valorar las doctrinas representadas en las confesiones de fe y abrazar esas confesiones de fe de manera consciente, de manera clara, ejerciendo el discernimiento espiritual y siempre valorando desde las Escrituras. Alguna vez me decían, ¿ustedes por qué se suscriben a la Confesión de Fe de Londres de 1689? Nos suscribimos porque creemos que representa la forma más exacta de cristianismo que nosotros creemos. Por esa razón nos suscribimos.
pero no podemos hacer algo así como una idolatría de la confesión de fe, lo cual sería peligroso. Pero ahora bien, para poder entender gran parte de todas estas doctrinas, nos toca hacer un recorrido muy breve o muy rápido, disculpen, voy a poner mi cronómetro, sobre lo que significa o lo que ha sido la historia de los credos y confesiones. Inicialmente debemos hablar sobre qué son los credos. Pues bien, ya el pastor Oduber explicó un poco. Un credo es una declaración que es objetiva, una declaración de la iglesia sobre la fe. Y son aspectos muy puntuales. ¿Qué es un credo? Pues es una oración, un símbolo de fe o un conjunto de principios que rigen a una comunidad de fe en particular, a una iglesia en particular. Y literalmente creo, o un credo significa yo creo, como lo acaban de exponer el pastor. Credo significa yo creo. Ahora, históricamente ha habido varios credos, y tal vez el primero que vamos a tener enfrente es el credo de los apóstoles, y es el primero de estos documentos, por lo menos con una estructura que declara las creencias de la iglesia relacionadas con el Padre y con el Hijo. Podemos decir en primer lugar que no fue escrito por los apóstoles, aunque se llame el credo de los apóstoles, y seguramente bebió de una fuente que es un credo romano de tal vez la mitad del siglo segundo, finales del siglo segundo, y en donde había un credo muy corto que apuntaba a afirmar la divinidad de Cristo. Pero fue pasando el tiempo y se le añadieron declaraciones que pretendían hacer una defensa de la fe en contra de aquellos que atacaban la divinidad de Cristo, la eternidad del Hijo. De hecho, permítanme y leo cómo está estructurado ese primer credo, o ese credo de los apóstoles ya en su parte final. Dice, escuche, creo en Dios Padre Todopoderoso. Es una primera declaración que es totalmente objetiva. Pero ¿creo quién? La iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, que aquí significa universal, no significa católica romana, sino católica desde la perspectiva universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Naturalmente hay elementos dentro de este credo que hoy en día no creemos. Nosotros no creemos que el Señor Jesucristo haya descendido a los infiernos, porque estamos seguros que la obra de Cristo fue completada en la cruz del Calvario. Por esa razón, en el Evangelio de Juan dice, consumado es. El Señor no necesita hacer una operación en los infiernos para sacar o redimir a los espíritus que allí estaban, en ninguna manera. Entonces, digamos que eso es un añadido en el cual nosotros no estamos obviamente de acuerdo, pero creo que los demás elementos del credo nosotros podemos considerarlos como tal. Ahora bien, el siguiente credo que debemos valorar de manera muy rápida es el credo niceno-constantinopolitano. No es un trabalenguas, niceno-constantinopolitano, porque digamos que se unen las declaraciones que se hicieron en Nicea, en el concilio de Nicea, en el año 325, condenando al arrianismo, con las declaraciones que se hicieron posteriormente
en el concilio de Constantinopla. Y aquí se añade un elemento que se había descuidado en el credo apostólico, tiene que ver con la personalidad, divinidad del Santo Espíritu. El concilio de Constantinopla ocurrió en el año 381, es decir, en el siglo IV, y también se le añadió lo que se llamaría el filioque, es decir, y del Hijo. Inicialmente estaba que el Padre había enviado al Espíritu Santo, pero aquí, tomando el texto de Juan o el Evangelio de Juan, entienden que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Y permítanme, procedo a leer brevemente el credo niceno-constantinopolitano, que dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Nuevamente aparece la confesionalidad desde una perspectiva objetiva. Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Mira este elemento: engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salud, entiéndase salud aquí, salvación, descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y luego viene esto: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual, aquí está el filioque, del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas, y creo en una santa iglesia católica, apostólica. Repito, no está hablando de la iglesia católico romana, sino la iglesia universal fundada por nuestro Señor Jesucristo, como aparece en el libro de los Hechos. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Entonces, aquí aparece algo bien hermoso que nos provee declaraciones doctrinales adicionales que nos permiten tener una mayor comprensión de la doctrina cristiana. Es decir, la interpretación bíblica es una sola, hay un solo sentido en la Escritura, pero la teología va creciendo progresivamente a través del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que hombres santos han hecho más fácil la comprensión de las verdades para su pueblo, para su iglesia. Es decir, nuevos planos de aplicación y de explicación que facilitan nuestra comprensión de la palabra de Dios. Dentro de la historia, donde el Señor también es todopoderoso, dueño de ella, aparece luego el credo calcedonense, es decir, el credo de Calcedonia, también por definición de Calcedonia, adoptada en el concilio de Calcedonia, y que este credo pues le añadiría algunos detalles que no voy a leer ahora, sino que voy a pasar de largo hasta el último de los credos, que sería el credo de Atanasio, que curiosamente tampoco fue escrito por Atanasio. Y lo sabemos porque Atanasio era oriental y no está escrito en griego, sino en latín, y es un credo que aparece, nunca lo citaron los hombres antes del siglo V, sino que es citado posteriormente. Pero este credo utiliza una serie
de elementos en donde ya se confiesa la fe como necesaria para salvación, donde dice, confesamos que si no crees de esta manera, que si no crees en Cristo, entonces no puedes ser salvo. Y esto es bien interesante, porque la iglesia siempre ha sido exclusivista en esta realidad. Nosotros no somos relativistas desde ningún punto de vista. Hoy en día muchos pueden decir, no, yo creo en Jesús, que Él justifica, pero también creo que yo debo. No, eso no sirve. De hecho, nuestra única esperanza en la vida y la muerte, como dice el Catecismo de Heidelberg, es Cristo el Señor. Si nosotros creemos en Cristo más nuestras obras, estamos anulando la gracia. Y hay un verdadero problema para nosotros como creyentes. Miren, la fe en Jesucristo es un llamado a jugárnosla al todo o nada. ¿Crees en Cristo? Pues crees totalmente en Él. Pero no es como decía en broma alguna vez un amigo, bueno, yo creo en Cristo, pero por si acaso me bauticé católico romano. No se trata de eso. Solo Cristo. Solo Cristo. Si no puedes creer en eso, no eres creyente. Y la iglesia siempre ha hecho esa distinción. Ahora bien, digamos que ya a partir del siglo VII o principios del VIII, no encontramos declaraciones tan sucintas, tan cortas acerca de la fe, sino que éstas se fueron ampliando. Y aparecen en escena las confesiones de fe. Y creo que la primera confesión de fe, por lo menos que hemos encontrado, si alguna vez encuentro otra, pues se los comunicaré, pero una confesión creo que se distingue del credo por la complejidad, por la cantidad de doctrinas que incluyen su declaración. El credo, si usted se da cuenta, en los credos que leímos ahora, habla de Dios el Padre, Dios Creador, Dios el Hijo Salvador, Dios el Espíritu Dador de la vida, de la divinidad y la humanidad de Cristo, de la obra del Espíritu Santo. Eso lo vemos en todos los credos. Pero hay doctrinas que no vemos allí. Por ejemplo, no vemos la inspiración de las Escrituras. No vemos las formas del bautismo. No vemos una consideración eclesiológica que nos lleve a pensar, a meditar más y más sobre cómo debe funcionar la iglesia, sobre cómo es el cuerpo pastoral, cuáles son los oficiales de la iglesia y tantas cosas que necesitamos saber. Y es por eso que aparecen en escena las confesiones de fe. La primera de ellas es la confesión de fe valdense en el año 1180. Hay otros que dicen que año 1120. Y recuerdo que me tocó llamar a un valdense en Argentina para preguntarle cuál era el año de su confesión. Estos valdenses hoy en día no tienen la confesión de fe valdense, tienen la confesión de fe de Londres de 1689. Los valdenses se identifican total y pleno con los bautistas reformados de este tiempo. Hay iglesias valdenses en Italia y en Argentina donde el pastor Ravel, creo que es apellido, allí se congregó uno de nuestros hermanos mientras estuvo en Argentina, nos habla de esta confesión de fe. Ahora, ¿de qué habla esta confesión de fe valdense? Pues la confesión de fe valdense habla de la inspiración de las Escrituras, habla sobre el bautismo, habla sobre varios temas que nosotros hoy en día creemos. Son más de 40 artículos de fe. Ojalá usted lo pueda bajar y lo pueda leer detenidamente para que se dé cuenta cuánto había prosperado la fe, la teología hasta ese punto. Ahora, vamos a dar un salto desde los valdenses hasta después de la Reforma. Después de 1517, nosotros empezamos a encontrar algunas otras confesiones protestantes
Pero la primera que hallamos no es totalmente protestante, es la confesión de fe de Schleiermacher. Mi alemán está mejorando. Pero ¿qué era la confesión de fe de Schleiermacher? Era una confesión anabaptista. ¿Por qué se les llamaba anabaptista? Ellos eran radicales, empezaron a cambiar todas las instituciones y no tenían una comunión teológica ni con los protestantes ni con los católicos, y fueron perseguidos por los protestantes y los católicos. En esa confesión de fe tiene cosas interesantes desde la perspectiva histórica, pero lo que más me llama la atención es que tienen unos párrafos en contra de que el cristiano pueda servir en el ministerio civil. Yo me preguntaba alguna vez viendo a algunos creyentes evangélicos que rechazaban que los cristianos sirviéramos en el ministerio civil de cualquier manera. Yo decía, ¿de dónde sacan eso? Pues lo toman de la perspectiva anabaptista. De hecho, ellos rechazan servir al Estado. Creo que son objetores de conciencia, muy parecidos a lo que hacen algunos adventistas hoy en día. Naturalmente, los anabaptistas no pueden ser considerados dentro de la fe reformada. ¿Pero por qué los citamos acá? Porque tienen una confesión de fe. O no sé si será una confusión de fe. Pero es a lo que se refiere. Luego aparece la primera confesión reformada, que sería la confesión de Augsburgo. ¿Se acuerdan? Aparece la Reforma, Lutero, y estos hombres, los posteriormente se llamarían luteranos, hacen la primera exposición oficial del luteranismo sobre lo que creen. En 1530, Philippe Melanchthon presentan la Dieta de Augsburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, y con la presencia del emperador Carlos V, lo que llegaría a ser la primera confesión de fe post-reforma, ya con unos principios más claros. Y me llama mucho la atención el esquema que utiliza esa confesión de fe. Inicia hablando de Dios. Los grandes teólogos, me refiero a Calvino y contemporáneos, del siglo pasado, Luis Berkhoff, no empiezan por la inspiración de las Escrituras, sino por Dios. Empiezan hablando de Dios manifestado. Ahora, siempre hay una disputa teológica sobre qué debe ser presentado primero en una teología sistemática, si Dios o las Escrituras. Las Escrituras revelan a Dios, pero Dios es primero que las Escrituras. Pero sin las Escrituras no podemos conocer a Dios. Es un círculo del cual no podemos salir. Así que, por lo tanto, y debido a lo limitada de mi mente, yo prefiero hablar de las Escrituras primero. Pero estos hombres, unos grandes teólogos, decidieron empezar por Dios. Fue su primer artículo de fe. Luego hablaron del pecado original, entiéndase pecado original no como el primer pecado, sino como la naturaleza caída, como se entiende en las confesiones de fe, el Hijo de Dios, la justificación del ministerio, de la nueva obediencia, de la iglesia, del bautismo, de la cena del Señor, de la confesión, del arrepentimiento, de los sacramentos, del orden eclesiástico, de los usos eclesiásticos, de los asuntos públicos. Ya que hay entienden los luteranos que no pueden separarse del servicio al Estado. Hoy en día estamos viendo como un renacer de ciertos movimientos que parecen odiar el Estado y no entienden al Estado como usado por Dios para mantener el orden. Y eso es muy triste, pero los cristianos reformados de principio eran muy cercanos a servir al Estado, excepto cuando el Estado era un Estado impío. De la venida de Cristo al juicio, del libre albedrío, de la causa del pecado, de las buenas obras, de la veneración de los santos. Pero también habla de ambos tipos de sacramentos, del matrimonio de los sacerdotes,
Los luteranos obviamente no habían salido totalmente de la idea católica, hablan de la misa, de la confesión, de la distinción entre las carnes, de los votos monásticos, del poder eclesiástico, y luego viene una conclusión. Posteriormente aparecería en la historia la confesión de fe tetrapolita o de Estrasburgo, que fue la confesión oficial de los seguidores de Zwinglio. ¿Se acuerdan de ese reformador magistral, Ulrico Zwinglio? Bueno, esta es la confesión de fe que ellos hacen. Posteriormente aparece la confesión de fe escocesa en el año 1560, que es aprobada por el Parlamento. Miren cómo es presentada ante el Parlamento. Hay una comunión íntima iglesia-estado en ese momento, porque los monarcas entendían que era peligroso separar el Estado de la iglesia por el poder que había llegado a tener la iglesia en algún momento, pero vivían tranquilamente unos con otros. Luego aparece la confesión de fe belga, escrito en 1561, o de los Países Bajos. El autor de este documento fue Guido de Bresse, un predicador que murió en 1567. Luego vienen los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, que es una vía media entre el calvinismo o los cristianos que confiesan su fe reformada y el catolicismo romano. Y luego de esto aparece el libro de la Concordia, que es donde se suman todos los documentos de la fe luterana. Ya después de esto, en 1644, aparece la Confesión de Fe Bautista de Londres. ¿Y sabe por qué aparece esa confesión? Para decirle a los hermanos presbiterianos y reformados en general: nosotros somos de ustedes. Confesamos la misma fe que ustedes creen. Hay cosas que no compartimos, pero nosotros y ustedes compartimos la misma fe. Por favor, no nos comparen con los anabaptistas. ¿Se da cuenta? Es una fórmula de unidad. No es una fórmula de separación, como ha sido mal entendida muchas veces. De hecho, a los 2 años terminaría de formularse los artículos de fe de la Confesión de Fe de Westminster. Para mí es tal vez la obra teológica en cuanto a confesiones de fe más seria que se ha hecho. Obviamente mi favorita es Londres, pues soy bautista, mi favorita. Pero aquí me ocurre como cuando uno es hijo. Mi mamá para mí es la más bella, aunque yo reconozco que hay mamás más bellas. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, pero el trabajo que hicieron los teólogos de Westminster es un trabajo muy serio, que formula con precisión lo que creerían los presbiterianos en ese momento. Y a los que seguramente alguno preguntará: pastor, hoy en día los presbiterianos se suscriben totalmente a esa confesión de fe de Westminster. No, porque en el capítulo que habla sobre el gobierno civil no se suscriben, porque en esa confesión de fe dice que el gobierno civil está para castigar al hereje y cuidar a la iglesia. Y es evidente que hoy en día nosotros sabemos que hay muchísimos gobiernos hostiles. Pero este trabajo que en mi clase o en el curso que dicto sobre confesiones de fe, hablan o presentan con precisión las distintas doctrinas. Westminster, que se constituye en sí mismo un hito y gobierna, digamos así, la parte doctrinal de todas las iglesias presbiterianas. Hay muchos elementos que no quedaron dentro de esa confesión de fe,
Por ejemplo, no se habla mucho de la iglesia local, o no se habla de la iglesia local. Y en consecuencia tuvieron que incluirla en sus libros de orden. ¿Qué es el libro de orden? Pues el libro de orden de las iglesias presbiterianas es un libro donde aparecen la ordenación de los ancianos, la ordenación de los diáconos y cómo deben vivir ellos. Ahora, este trabajo estuvo también hecho que posteriormente, en 1658, las iglesias congregacionales que no aceptaban el gobierno de ancianos o presbiterianos tomaron la confesión de fe de Westminster y a partir de allí hicieron algunas modificaciones y elaboraron su propia confesión de fe, que es conocida como la confesión de fe de Savoy. Allí aparece un tipo de gobierno congregacional que es distinto, que difiere lo que hasta ese momento había sido el gobierno presbiteriano o gobierno de ancianos. En 1677 se escribe la primera gran confesión de fe de Londres, en donde los bautistas hacen modificaciones a la confesión de fe de Westminster, confesiones que tenían más que ver con la forma pactual. Es decir, ya nosotros, y se completaría en 1689, que es la confesión final que tenemos nosotros como confesión histórica, como bautistas que somos. Pero ¿qué se creía o qué creían los hermanos presbiterianos? Ellos creían en un pacto, en un solo pacto con dos administraciones. Es decir, o creían en dos pactos con la misma sustancia, dos pactos que tenían la misma sustancia, pero tenían dos administraciones. Luego aparecemos los bautistas en escena y decimos, no señor, son dos pactos. Sí, uno apunta con promesas hacia el otro y se va desarrollando progresivamente, pero realmente el pacto de gracia como tal es el nuevo pacto en Jesucristo. Y ese es el punto que nos separa, por decir, pero que también nos une con las iglesias reformadas y presbiterianas en general. Entonces, quiero presentar a partir de aquí, ya para ir concluyendo, una defensa del uso actual de las confesiones de fe. Si usted se da cuenta, la iglesia siempre ha sido confesional. Siempre ha sido confesional a través de sus credos. La Biblia nos muestra que la iglesia ha sido confesional. De hecho, ¿sabía usted que las iglesias pentecostales, evangélicas y demás tienen confesiones de fe? Tienen confesiones de fe. Yo estuve casi 7 años como pastor de las Asambleas de Dios antes de conocer la fe reformada. De hecho, allí conocí la fe reformada, siendo docente en su seminario. Y era un ávido lector de la confesión de fe de ellos. Posteriormente la cambiaron, no sé si lo hicieron en todo el mundo, pero ellos cambiaron la confesión de fe para incluir todo este tema de la prosperidad y la superfe. Pero ellos tenían una confesión de fe bastante conservadora como evangélicos. Ahora, esta confesionalidad se ha venido afianzando justo después de la Reforma. Y la confesionalidad nos conecta históricamente con los creyentes que tenían la misma fe que hoy en día tenemos. Y es por eso que nosotros decimos, miren, una iglesia sin confesión de fe es una iglesia que no sabe para dónde va. Los hermanos evangélicos que han abrazado las doctrinas de la gracia, las olas, nosotros decimos, qué bien que lo hagan, pero muchas veces les hemos dicho a ellos, su despertar a la fe bíblica está condenado a una generación. Porque cuando mueran los pastores, o cuando se vayan los pastores, o se jubilen los pastores, que tienen en su mente y en su corazón la fe reformada, la iglesia va a quedar totalmente expuesta a todo tipo de influencia.
¿Por qué? Porque no tienen una confesión de fe. No la tienen. Y puede entrar cualquiera a decir, no, debemos creer esto. Y cuando alguien diga, no, pero ¿por qué razón entonces vamos a creer eso? No, la Biblia lo dice, sí, pero ¿por qué? Yo creo que la Biblia también dice esto. Pero cuando el fundamento de la iglesia es un fundamento bíblico confesional, entonces la iglesia puede tener una ruta. De hecho, ¿sabe usted por qué razón defendemos el discipulado desde la perspectiva confesional? Porque las personas que llegan a hacerse miembros de la iglesia deben tener una clara idea de qué se cree en esa iglesia. Porque sería muy triste que nosotros le digamos a alguien, bueno, ¿qué crees tú sobre la doctrina del Espíritu Santo? Y nos salga con una locura. O le decimos, ¿qué crees tú sobre el gobierno de la iglesia? Y nos salga con una locura. No. Ahora, hay cosas que no son inventos, que son, y ni tampoco es pragmatismo, sino podemos aceptar en la membresía a una persona que no abrace totalmente una confesión de fe. Esa es una pregunta interesante que seguramente muchos están haciendo. Yo creo que el asunto es este. Si el tema es no esencial, es decir, que confiese a Cristo como Señor, que sea trinitario, que acepte el gobierno que la iglesia presenta, yo creo que no había tanto problema, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos reformados hoy en día que no son amileniales en su escatología, pero son hombres piadosos. Entonces la pregunta es, ¿podemos aceptar en la membresía a estas personas? Esto es una opinión personal, seguramente mis hermanos pastores también tendrán la suya. Yo creo que sí. Si son hombres piadosos, yo creo que sí, pero ahí debe haber un acuerdo, que no es un acuerdo tácito, sino un acuerdo claro, que si esta persona llega a ser líder de la iglesia, no puede exponer ese tipo de doctrinas acá. Alguno más me preguntará, pastor, y un presbiteriano que diga, es que me gusta la iglesia, creo que predican la palabra de Dios, pero mi comprensión del pacto es todavía la misma y por lo tanto yo creo en que debo bautizar a mis hijos. ¿Qué hacemos con ese hermano? ¿Lo recibimos o no lo recibimos? Decimos, eres un impío porque tú quieres bautizar a tus hijos. No. Repito, es mi opinión personal. Creo que se puede recibir, pero obviamente no podrá ser pastor de la iglesia, ni podrá ser ordenado diácono de la iglesia. ¿Por qué? Porque en esa parte difiere. Ahora, si es un buen servidor, gloria a Dios, nos puede echar una mano en el servicio, ¿verdad? Eso es lo que llaman algunos hermanos nuestros un miembro asociado. Igual nosotros. A mí me sorprendió mucho el año pasado que con mi esposa estuvimos visitando San Andrew, la iglesia donde fue muchos años pastor el doctor R.C. Sproul. Y en aquella iglesia lo que más nos llamó la atención es la cantidad de bautistas reformados que se congregan en esa iglesia. Y son miembros asociados. Son miembros asociados de la congregación. Y nosotros nos preguntábamos, pero ¿cómo pueden convivir? ¿Cómo pueden convivir? Pues pueden convivir porque hay una unidad en Jesucristo. Hay una unidad en el amor de Cristo. Hay una unidad doctrinal a pesar de que difieren allí. ¿Y sabe qué hay también? Una madurez espiritual para entender que hay diferencias con el hermano, pero que esas diferencias no pueden ser causa de separación. Ahora, es verdad también que muchas personas toman esto como tal vez un elemento para maltratar a otros hermanos. Es que tú eres esto. No, creo que la iglesia del Señor no está llamado a eso, sino a hacer una defensa de la verdad, pero siempre bajo la perspectiva doctrinal del amor. No estoy hablando de la visión subjetiva del solo amor,
que no es un principio de la Reforma. Solo amor, no importa lo que creas, solo amor, no. Sí importa lo que crees. Somos objetivos en eso, pero sabemos que dentro de la fe bíblica reformada hay posturas, hay diferentes posiciones. Y en medio de eso nosotros decimos, gloria a Dios por ellos y gloria a Dios por la iglesia de Cristo. Amén.